Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Desde ANSAFE Rosario, desde la Secretaría de Prensa, de Cultura, queremos agradecerles que estén acá, y no así como una cuestión formal, sino entendiendo que estamos muy noviembre, con el cansancio que eso implica, con el agotamiento, con el que nos ha llevado, en el que nos ha dejado el transcurso de esta pandemia y todo esto que fuimos sobrellevando este año. Por suerte pudimos muchas de esas cosas hacerlo juntas y juntos. Para nosotros es muy importante poder mantener esta comunicación que iniciamos la semana pasada con este curso de fotografía, los inicios, que ya proyectamos para el año que viene. Ya estuvimos charlando acá con Pedro, cómo organizarnos el año que viene, para profundizar eso, armar talleres en menor cantidad de compañeras y compañeros presencialmente, esperemos que se pueda hacer, y poder afianzar ahí esto de mirar con ojos de fotografía. Hoy nos acompaña, bueno, Román, que es un compañero que nos dejó sorprendidos en una intervención que hicimos en una asamblea, que hizo en una asamblea, y ahí en realidad fue que con Pedro se nos empezó a ocurrir la idea de armar esto, de decir, bueno, tenemos que poder profundizar lo que sabemos. Algunos sabemos muy poquitos, como es mi caso, otros estarán un poco más duchos, pero este año la verdad que el uso de redes nos hemos visto obligados a usarlas, como en mi caso, por ejemplo, y como muchas de ustedes o muchos de ustedes les habrá pasado, no lo hacíamos. En verdad, lo único que algunas compañeras usábamos era Facebook, y este año empezamos a incursionar en otro tipo de redes sociales. Y ahí empezamos con Twitter, y qué es esto del tuitazo, y esto de que había un horario que era mejor, y un TT que nadie entendía mucho cómo venía. Para poder optimizar estas herramientas es que vamos a charlar hoy con Román. Para nosotros es un gustazo contar con él. Va a desarrollar la clase. Lo que le vamos a pedir nosotros es que todas las dudas que puedan ir surgiendo, él es muy claro igual, yo estoy segura que van a ser poquitas las dudas, pero todas las dudas que puedan ir surgiendo, las vayan dejando en el chat, para que nosotros se las vayamos leyendo y él las vaya aclarando. Pedro, ¿algo que tienes que agregar? Saludarlas a todas, a todos, a todos, darle la bienvenida a este espacio de formación y bueno, un poco con lo que decía Claudia, creo que con la presentación que hacía de Román, que además es un compañero de la escuela, trabajamos juntos en una escuela media y bueno, es un referente para muchos compañeras y compañeros de esa institución y la verdad que es un orgullo que esté acercándonos todo el conocimiento que tiene. Eso por un lado. Por el otro lado, también decirles que tanto la jornada anterior de formación, que estaban preguntando en el chat, como esta, van a estar grabadas. O sea, las dos están grabadas. ¿Sí? Esta está siendo grabada en este momento y después se publicará en Facebook con el material que Román acerque de lo dado en esta clase. Así que bueno. Los dejamos en manos entonces. Román González, él es licenciado en periodismo, es especialista en educación y TIC, así que todo tuyo, Román. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se escuche bien. Cualquier cosita me levantan la mano y me hacen el ok, y si no se escucha me avisan. Bueno, en principio la idea, antes que nada, me acordé de una situación que me mandaron acá. Vieron cómo es esto de las redes sociales. Antes de empezar, quería mandarle un saludo a las compañeras de la escuela 1014, que tuvieron la mala suerte de vandalizaron la escuela, rompieron todo, se robaron todo, y desde acá el apoyo y el acompañamiento, y esperemos que desde el gobierno rápidamente se pueda resolver o recuperar lo que perdieron.
Sé que están las chicas por ahí dando vueltas, por eso quería expresar la solidaridad en ese marco. Y bueno, ahora vamos a arrancar. Yo preparé una presentación que ahora mismo voy a compartir. La idea es ir dialogando, cualquier cosita ustedes me van frenando. Yo suelo hacer sprints en la cátedra, así que ya saben, si es necesario, ustedes me avisan y vamos a ir frenando un poquito, volviendo hacia atrás, tomando algún concepto que sea importante o que ustedes quieran preguntar. Bueno, en principio, el tema que nos convoca tiene que ver con las redes sociales, pero muchas compañeras me preguntaban por qué yo hablaba de esta cuestión del ecosistema digital o del ecosistema de medios. Así que vamos a ir aclarando en principio esas cuestiones y después nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con las redes sociales. La idea de la charla tiene que ver con, en principio, dialogar sobre el proceso de convergencia digital, donde debemos comunicar, luego establecer algunos criterios para conocer cómo es el ecosistema de medios actual, cuáles son las principales características de esos medios digitales y sobre todo la potencialidad que tienen las redes sociales, que puede ser para bien o para mal. Y por eso la idea que hacia el final de todo dice empoderar el mensaje docente en comunicación digital interactiva, tiene que ver con eso. Un poco, a medida que vayamos deconstruyendo y entendiendo cómo funciona, quizás esta lectura crítica nos puede servir para armar nuestras propias campañas, armar nuestros propios emprendimientos, sobre todo tenemos compañeros y compañeras reemplazantes que la han pasado muy mal y que han empezado a gestionar cuestiones colaborativas. Tal vez también pueda ayudar en ese sentido a la hora de armar una página para un emprendimiento particular, para cualquier tipo de institución, para las mismas escuelas que muchas veces necesitan, y sobre todo con la pandemia se vio la necesidad de establecer un contacto con sus comunidades. Me parece que es importante la potencia que tienen las redes sociales, las páginas, y también esta cuestión de comenzar a deconstruir el discurso de los medios masivos de comunicación. Bueno, en ese marco vamos a comenzar, como dijimos, con lo que tiene que ver con comunicar en la convergencia digital. De un tiempo a esta parte, nosotros nos vamos a encontrar, y fíjese que utilizo la palabra inmersos. Inmersos la utilizamos porque es como que nos sentimos totalmente sumergidos dentro de este nuevo, y nótese que le pongo comillas, porque los cambios que tienen que ver con lo tecnológico y lo digital se dan en procesos que quizás tienen 2 o 3 años. Entonces esta cuestión de lo nuevo es muy relativo en cuanto al proceso de aceleración de los cambios. Por eso utilizamos nuevo. Quizás hay material que se utilizó para esta presentación que puede ser de 2017, pero ya hoy en día y con la coyuntura producto de la pandemia, nos está quedando como desfasado porque hay muchas métricas que hay que volver a actualizar. Y cuando digo métrica me refiero a todos los rankings y las estadísticas que tienen que ver con las redes sociales, sobre los consumos más que nada y sobre su uso. Por eso decíamos que nos encontramos inmersos, sumergidos en este ecosistema mediático-cultural. ¿Qué implica esto? Hacemos hincapié en la imagen que seleccionamos y implica un cambio de paradigma. Muchas veces cuando se genera un cambio o una aceleración en base a los procesos tecnológicos, esto va a impactar de lleno en lo que tiene que ver con las formas tradicionales de consumo, básicamente, pero también eso va a tener una repercusión profunda en la forma de comunicar, en la forma en que informamos, en que consumimos esos medios, y ahora, como estamos todos con esta cuestión de este modelo híbrido que se armó durante la pandemia, también en las formas de estudiar. Eso también lo vamos a ir dialogando, si bien esto tiene un corte o un perfil de comunicación o periodístico, la idea es también entablar la conversación en base a lo que nos fue pasando como docentes y sobre todo con los chicos y chicas que también sufrieron estas situaciones, y ni hablar de la brecha digital que también la vamos a tratar. Bueno, en ese marco, estas fotos son nuevitas, son de la marcha que se hizo el día 10
Nos encontramos en este nuevo escenario que estamos sentando las bases, como para tratar de entenderlo. Es complejo, ya lo dijimos, y más ahora con todo esto vertiginoso, con esta cuestión de que estamos todo el tiempo en las pantallas, y como dijo recién Clau, sobre todo a esta altura del año, donde ya estamos hartos de pantallas, hartos de reuniones, hartos de circulares, hartos de... Pero no, siempre tenemos la buena voluntad, siempre estamos dispuestos, y en ese sentido es como que estamos cansados, pero es propio de los dispositivos de este tipo de comunicación. Nos agota muchísimo porque la concentración se dispersa totalmente, y no es lo mismo una reunión presencial, obviamente, que estar haciendo 2 o 3 reuniones en Meet o Zoom, y ustedes lo pueden comprobar, quedan básicamente cansados, sin ganas de nada, ni siquiera de ponerse a ver una serie. Muchas veces nos pasa eso. Como decíamos, no solo repercute el escenario este que estamos planteando, no solo lo va a repercutir en lo comunicacional, sino en todos los aspectos que tienen que ver con las campañas políticas, con las manifestaciones que se hacen en el espacio digital, y que muchas veces tuvimos que tratar de ser creativos, sobre todo a la hora de respetar los protocolos por la pandemia. Fíjense, si se acercan a las imágenes, van a ver que hay cruces en el piso donde cada compañero o compañera tenía que pararse, y pusimos los guardapolvos como para que vean esta cuestión de la creatividad que decimos, ese buscarle la vuelta de tuerca como para tratar de generar algo que impacte y a la vez diga, acá estamos presentes, y de esa manera visibilizar el conflicto. En ese marco, estas nuevas formas emergen y también van a modificar lo que tiene que ver con la práctica y el consumo por parte de nosotros, que somos los usuarios de estas plataformas digitales. Cuando decimos plataformas digitales, nos referimos a las redes sociales en sí. Ahora más adelante las vamos a definir. Pero la idea de las redes sociales y de esta conformación que se va dando, tiene que ver con el uso intensivo de las TIC y una manera efectiva de ir agrupándonos y compartiendo de todo, porque si ustedes analizan lo que se hace con sus teléfonos celulares, y nótese que digo teléfono celular cuando en realidad tendría que estar diciendo sus super mini computadoras donde tienen un estudio de televisión, donde tienen un estudio de edición, donde tienen una cámara de fotos de la mayor cantidad de píxeles que pueda haber en el mercado, donde hay múltiples posibilidades de ir trabajando y donde hace bastante que ya dejaron de ser teléfonos celulares. Nos quedó la costumbre solamente, pero en líneas generales son mini computadoras, estos teléfonos inteligentes, estos smartphones, y si vamos a ver después los rankings, hay un 78% que ya cuenta con un dispositivo, sea de gama media o inferior, pero tiene estas características que son sumamente adictivas, y después vamos a hablar de eso. En este marco, estamos planteando este ecosistema digital del que hablamos, donde la comunicación va a ser el centro, obviamente, y como dijimos, es un escenario complejo, es fugaz, efímero, y estamos permanentemente interconectados. Y ahora, con esto de la pandemia, todo se acelera, todo se hace como más continuo, es un flujo continuo de varias reuniones que tenemos durante el día, y nos da la sensación, y quizás a veces no es la sensación solamente, de que nos levantamos tipo 8 de la mañana y hasta las 20 básicamente estamos sentados y sentadas en la compu. Eso les debe pasar, después lo vamos a discutir. Ahora bien, para entender estas cuestiones y para que vean cuál fue la idea del armado de la presentación, es que después vamos a armar un PDF que yo voy a poner a disposición de Claudia para que lo puedan compartir. La idea de que estén los nombres de los teóricos y diversos temas es por si ustedes quieren después trabajarlo de manera transversal, porque lo pueden trabajar desde cualquier tipo de materia. Ahora yo voy a hacer referencia a varios materiales
donde se explica todo y donde ustedes mismas van a poder generar diferentes estrategias para utilizar las redes sociales y ya sea educativamente o ya sea para generar la visibilización de una campaña o generar lo que ustedes necesiten. Ahí, si ustedes quieren, yo pongo algunas pistas. Si vamos a hablar de lo que es multimedia, lo que es transmedia y asociaciones en red, yo siempre voy a Scolari, ni hablar de Castells, de Orihuela. Cuando hablemos de interconexión, de la sensación que nos da, esta sensación de cercanía que nos dan las redes sociales, y que Jenkins va a caracterizar como propias de esta convergencia transmediática, es como un híbrido entre esa convergencia y la cultura participativa. Él es el indicado para hablarnos de estas cuestiones. Estamos hablando de Henry Jenkins, de hecho es uno de los padres de las narrativas transmedia, pero la idea es que ustedes tengan los nombres y las referencias y quédense tranquilos y tranquilas que va a haber material donde ustedes van a poder enlazar. Por eso le digo que en el PDF se van a encontrar con eso y van a poder cliquear y van a acceder a los materiales. Esta inteligencia colectiva va a generar la base para la creación de estrategias de uso y consumo de lo digital. Y ahí es donde va a empezar el verdadero problema. Ya en 2009, cuando se junta la gente de Google, Facebook y otras megacorporaciones y definen comenzar con esta cuestión de ultra segmentar y generar perfiles, ya ahí empezaba, o era el inicio de toda la problemática que vamos a ver ahora en la presentación. Este es el material que yo diría que para esta cuestión, o sea, de lo más actualizado que tenemos en nuestra universidad pública, que tiene que ver con la cátedra de narrativas transmedia. Ahí tienen el enlace, hay material de Lobato, de Castro Rojas, de Tigaray, son referentes muy importantes de comunicación social, y me parece interesante que lo tengan en cuenta, sobre todo si quieren ahondar dentro de estas temáticas. Ahora bien, acá lo vemos a Carlos Scolari, no vamos a ver el video porque es muy largo, pero básicamente la idea es presentarlo para que ustedes entiendan que él es nuestro referente, y no solo digo nuestro referente, digo en principio porque se formó en Rosario, ahora está en Barcelona, también es como nuestro embajador allá, y viene a ser una suerte de Messi de la comunicación, con lo que todo eso implica y con las referencias que estamos diciendo. Yo siempre suelo trabajar con material de colegas y sobre todo estos referentes grandes a nivel mundial, me parece muy importante tenerlos en cuenta y sobre todo tener esa idea presente. Siempre la universidad pública, la educación pública, siempre en defensa de esos intereses y sobre todo porque nos representan a nivel mundial y son sumamente claros. Entonces decimos, ¿por qué vamos a hablar de este ecosistema de medios? ¿Por qué? Porque formamos estos entornos tecnosociales que van moldeando la forma en que vamos a percibir el mundo. Y acá quiero rescatar algo de la charla de la clase anterior, donde el genial colega Pablo Maduzzi hablaba sobre los celulares, y él en un momento nos hizo una clase magistral sobre el encuadre y el posicionamiento y sobre cómo teníamos que utilizar los celos, que la verdad que estuvo brillante. Ya creo que dijo Clau que esos materiales van a estar subidos, así que los van a poder utilizar en las clases para trabajar con los chicos, quédense tranquilas y tranquilos. Y en ese marco yo recuerdo que él dijo, cuando hablaba de encuadre, precisamente, él hablaba de esta porción de la realidad, ese recorte de esa porción de la realidad que nosotros decidimos incluir. Y quería agarrar esas palabras porque a la hora de que después vayamos a trabajar con esta cuestión de deconstruir los medios de comunicación, siempre lo tienen que tener en cuenta. Esta presentación que ustedes están viendo ahora es un encuadre, un recorte, una porción de esa realidad, obviamente con mi subjetividad, con mi deformación profesional en base a todos los contenidos que fui trabajando y curando para realizarla. No es toda la realidad, sino hay determinados contenidos que están elegidos, y eso es lo primero que tenemos que tener en claro a la hora de pensar los medios de comunicación y sobre todo a la hora de pensar cómo nos manejamos o cómo se manejan estas redes sociales, porque siempre vamos a ver
esos encuadres, esos fragmentos de lo que la gente quiere mostrar y de lo que los medios de comunicación quieren que veamos. Eso es importantísimo, sobre todo porque lo van a poder trabajar. Yo siempre sostengo la teoría que desde pequeños es donde tenemos que tratar de generar esta capacidad de lectura crítica de los medios de comunicación para que después en el futuro no se generen determinados inconvenientes que se nos plantean en nuestras democracias. Y me parece importante que si nosotros como docentes los vamos incorporando de manera transversal, al día de mañana nuestros estudiantes van a poder salir a estos entornos, sobre todo porque la penetración que existe es desde edades tempranas, ya van a poder mirar con otros ojos y entender cómo funcionan estas cuestiones. Volviendo a lo que tiene que ver con el ecosistema, si seguramente habrá alguna compañera de ciencias naturales, la idea tiene que ver con esta comparación que se hace desde la teoría con no me apagues la luz, los ecosistemas. Ahí, por favor, si pueden silenciar. El segundo encuentro de la charla del miércoles pasado, ¿te acordás? La idea es que... Se me corta, Vale también. Y aguantá ahora, no seas tan ansiosa. Ana, tenés prendido el micrófono. Ahí seguimos, perdón, no hay problema. Disculpen. No hay problema. La idea es tratar de entender esta cuestión del ecosistema de medios como un ecosistema ambiental. Nada más que en vez de utilizar una especie, ya sea animal, supongamos, piensen en los humedales, si queremos hacer un ejemplo más gráfico. Piensen que a los humedales, está bien que no vamos a necesitar generar mucho cambio porque están haciendo un desastre, pero al margen de eso, piensen que a los humedales traemos parejas de hipopótamos, que son completamente de otros ecosistemas y que no pertenecen a este ambiente. Es muy probable que vayamos a generar todo este cambio y esta pelea por determinadas especies por tratar de sobrevivir y adaptarse. Es lo mismo que va a pasar con los medios de comunicación. El juego está acá en cambiar la palabra o la especie animal por la especie de medio a la que nos estamos refiriendo. En este sentido, la mayoría de los medios se van adaptando y siempre que aparece un nuevo medio, siempre que aparece una nueva especie mediática, van a ocurrir esta serie de transformaciones que decimos y están obligados a adaptarse para no extinguirse, aunque prácticamente nunca se extienden. Siempre dentro de lo que tiene que ver con comunicación está ese discurso del fin de la radio, del fin del cine, del fin de los medios de prensa gráficos, y al final siempre se terminan reversionando y nunca se extinguen, sino que se adaptan y siguen estando en el ecosistema. De otra forma, pero siguen estando. Lo que van a ver acá, más o menos tiene que ver con la evolución de estos ecosistemas mediáticos. Desde los inicios, cómo fue cambiando hasta lo que es la televisión del día de hoy, la radio también, y después de la irrupción de Internet, cómo se van acelerando esos procesos. En este marco también, en la gráfica de abajo, van a ver, lamentablemente, una cuestión que tiene que ver más con los efectos negativos del uso intensivo de estas tecnologías. Y en ese marco, ahora después vamos a seguir charlando, pero hay cuestiones donde, si bien en algunos casos se pueden potenciar los buenos usos, las buenas prácticas, también hay cuestiones negativas que hay que entender cómo funcionan y cómo poder tratar. Por eso hablábamos de empoderar nuestro discurso docente, cómo poder tratar, y sobre todo nuestro trabajo mediante las tecnologías, para que no se generen cuestiones adictivas, que no se generen cuestiones que nos afecten a la salud y todas lo relacionado al mal uso de estas tecnologías. En ese marco, vamos a decir que la convergencia digital, esta sinergia que se va generando entre las audiencias o consumidores que se transforman radicalmente, que empieza a involucrar de lleno todo lo que tiene que ver con la elaboración de contenidos. Y ahora vamos a ver algunas imágenes para que ustedes recuerden cómo era antes
y hablando desde los medios, cómo era antes el consumo de noticias y cómo lo suelen hacer en estos días. En ese sentido, antes el consumo era más bien pasivo y la idea fue cambiando hasta ser protagonistas activos y generadores de contenido. Estas viejas audiencias se transforman en lo que se denomina como prosumidores, que es un término que viene del inglés, pero que implica esta cuestión de consumir, producir contenidos, y no solo eso, ahora en la web 2.0 la idea está de interactuar todo el tiempo y generar comunidad en base a las herramientas y a los dispositivos que están conectados. Carlos Scolari, nuevamente, es el que todos estos conceptos nos va a incluir en base a estas actividades que tenemos en la red, en un nuevo término que tiene que ver con el de translectores. Él nos dice que si bien antes uno iba, compraba el diario, lo leíamos, nos sentábamos en el bar, tomábamos el café con leche, después mirábamos el noticiero en determinado horario. ¿Se acuerdan de la novela? ¿Se acuerdan que había horarios específicos donde nuestras madres iban a ver la novela, así entre comillas? Bueno, eso dejó de existir. Ahora nuestra dieta mediática, le llama él, tiene que ver con una cuestión de situaciones de consumo a lo largo de todo el día, donde podemos ver, o por ejemplo, piénsenlo ahora durante la pandemia, cuando ustedes están esperando los trabajos de algunos de nuestros alumnos que están entregando ahora en este marco todos los trabajos completos. Piensan que ustedes estaban consumiendo una serie en Netflix y les llegó un mensajito de su estudiante, entonces la frenaron y tuvieron que ir rápidamente a resolver ese problema en WhatsApp, porque sí o sí tienen que presentar un informe sobre el alumno y después la nueva circular les dice que tienen que no solo hacer el informe, sino subir todo ese material a un documento colaborativo para compartir con sus colegas y tratar de generar una reunión en Zoom. Bueno, todo eso que vamos haciendo durante el día, él habla de estas situaciones pequeñas que van cambiando nuestras formas de consumo y sobre todo que vamos saltando de un lado a otro, lo que va generando una discrepancia en nuestra atención también. ¿No es cierto? Porque, y eso también nos va a después generar sentimientos de agotamiento, de fatiga extrema, de estar, nos resulta muy difícil la concentración últimamente, pero eso también es algo que se busca de estos nuevos dispositivos, de esta nueva forma. Sin ir más lejos, para que ustedes se den una idea, recién estábamos hablando de la plataforma de streaming que tiene que ver con las películas, y el CEO directamente lo dijo, o sea, ni siquiera es que lo malinterpretado, directamente lo dijo y está en los medios, lo pueden chequear, que el peor enemigo de la compañía era el sueño. Así que si estamos viendo que estas nuevas maneras de pensar nuestras actividades van generando comportamientos determinados y va reconfigurando toda nuestra relación con las tecnologías y vemos que estas grandes corporaciones están en esa búsqueda, el panorama que nos espera es como para poner una alarma en principio y tener los oídos bien abiertos, porque, y por eso es importante esta cuestión de la lectura crítica de los medios. Ahora bien, ¿cómo es el ecosistema de medios actual? Y para que vayamos haciéndolo un poco más ameno y que no se les haga tan densa la charla, ahora después vamos a abrir un poco el tema de las preguntas. Por eso les decía lo de las imágenes. Fíjense en las dos imágenes que se presentan ahí abajo, tienen que ver con los consumos de las noticias. Una imagen es de los años 30, 40 en Estados Unidos, la otra es de hace unos 10 años más o menos, en uno de los trenes en Buenos Aires. Esta emergencia de nuevas plataformas, de nuevos formatos comunicativos, van modificando estas prácticas culturales, que era lo que veníamos diciendo, no solo cómo circula la información, sino cómo la consumimos. Por eso se hablaba de viejos medios o viejos tradicionales, y en ese marco englobábamos a la radio, a la televisión, a los periódicos, en este caso los diarios en formato papel, el cine, que ahora se reconfiguran y en el marco de esta digitalización de la cultura se reconfiguran y tienen otras formas se han adaptado de otra manera para poder subsistir.
En ese marco, si ven abajo en las imágenes, van a ver que los consumos de ahora tienen que ver más que nada con este proceso de aceleración de las transformaciones, tanto de la tecnología como de los medios de comunicación. Y también, si bien no es quizás nuestro caso, porque tenemos una brecha digital bastante grande en Argentina, se ha mejorado a nivel global todo lo que tiene que ver con conectividad y con mayor acceso a velocidades de Internet, y sobre todo es una tendencia que va subiendo paulatinamente. El nivel de crecimiento y penetración de los dispositivos y de la conectividad no va a parar de crecer, y eso lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque eso va a seguir generando cambios en lo que tiene que ver con el ecosistema de medios que estábamos describiendo recién. Y sin ir más lejos, y lo pensamos con respecto a la pandemia, si podemos hacer un ejercicio y levantar la mano, ¿cuánta gente usaba Zoom antes de la coyuntura que estamos viviendo? Creo que en el ejercicio vamos a darnos cuenta que muchos lo conocieron o lo conocimos en este marco, digamos. Lo mismo con las herramientas de la empresa Google, ya sea Meet o todas las otras herramientas que estamos utilizando con la educación. En ese sentido, va cambiando el consumo de nuestras comunidades, y lo que dicen los autores es que se hizo muy rápido durante 5 décadas, donde hubo básicamente un estancamiento y va todo más lento. Esto en poco tiempo desde la irrupción de Internet generó todos estos cambios y las nuevas conformaciones que tienen que ver con este ecosistema del cual estamos hablando. Y por ejemplo, como decíamos recién en el ejemplo de la novela, ampliamente lo que decíamos, nuestro dispositivo, esta microcomputadora que tenemos en las manos, y sobre todo porque las estadísticas lo demuestran, la mayoría de nuestros estudiantes, nosotros mismos, el acceso a dispositivos de streaming ingresa directamente desde el celular, y en ese sentido todo lo que tiene que ver con la creación de contenidos va orientado hacia los celulares, y sobre todo a los contenidos que tienen que ver con el video. En ese caso todo se vuelve individual, continuo, móvil y global, pero no es que se vuelva así porque el ecosistema va así, sino también porque las empresas necesitan que esté todo segmentado, y porque es la forma que después van a tener de vendernos o tratar de generar ingresos. La pregunta va a ser, y en el marco de esto quiero que miren bien las imágenes, van a ver que tranquilamente van a poder sentirse representadas quienes alguna vez en la imagen de arriba a la izquierda del auto han hecho eso. Yo también lo he hecho, lo tengo que confesar. Lo mismo en la imagen de la comida, lo mismo en las otras imágenes, y sobre todo la peor de todas es la de este muchacho que está abajo, donde se está llevando el dispositivo precisamente al lugar donde dicen todos los expertos donde no habría que llevarlo. Y una parte del empoderamiento, del discurso, de nuestra visión, y en realidad no solo como docentes, sino como personas, tiene que ver con entender que hay un montón de herramientas que podemos utilizar para tratar de generar un mejor sueño, y eso va a ayudarnos en nuestra vida cotidiana. Entonces tenemos este marco donde las audiencias están hiperconectadas, estamos todo el día consumiendo contenidos, y puede ser donde queremos, cuando queremos, porque están ahí disponibles. Pero en realidad también hay otra cuestión muy importante a destacar, que tiene que ver con que hay un nivel de infoxicación tan importante, y léase, es un concepto de Cervera, que habla de estos mensajes que todo el tiempo nos atraviesan y son insidiosos, y que no los pedimos, o sea, no los esperábamos, directamente aparecen. De hecho, la mayoría de las notificaciones que tenemos en los celulares generan esas cuestiones, y es como también esta sensación de ansiedad o de estar todo el tiempo pendientes de los celulares. Seguramente va a haber alguna compañera o compañero que me va a decir que por lo general no le presta atención al celular, o no tiene estos niveles de conexión, o no tiene estos niveles
comportamiento, entre comillas, adictivo, pero las gráficas indican que lamentablemente en su mayoría es hacia donde avanzamos, y esto va a ir generando determinados cambios, que van a ver ahí las gráficas que se eligen, por ejemplo, dándole las pantallas a niños muy chiquitos, enorgulleciéndonos de que mi bebé tiene 2 y ya te usa el teléfono como un grande. Muchas veces se ha escuchado eso en boca de las madres. Muchas veces se utiliza como la niñera que utilizaban con nosotros en la época de la televisión, pero la mayoría de los especialistas están diciendo que no, que mínimamente en edades tempranas sería conveniente que no haya acceso a ningún tipo de dispositivo, sobre todo por el tema de las luces, de los colores. Y no solo eso, hay algunos que dicen que recién en la mitad de la secundaria es una buena edad para que tengan acceso a sus primeros dispositivos. Si nos remitimos a lo que vemos normalmente, vemos que eso no pasa y va generando determinadas nuevas enfermedades. De hecho, el otro día lo hablábamos con una compañera, que quizás aún no sabíamos que existían, pero van generando todos estos cambios y estas nuevas conformaciones. Por ejemplo, una de las más características tiene que ver con una percepción distorsionada de la realidad en jóvenes que utilizan en exceso los filtros que están en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram o cualquier filtro de fotos para retocarse, mejorar el aspecto o generar cualquier otras situaciones, y llega un momento que lo van haciendo durante tanto tiempo que cuando lo comparan con la imagen real, y en base también a esa búsqueda constante de la aceptación del otro en las redes, que tienen que ver con el like o esa interacción que se da sobre todo propia en los jóvenes, y entendiendo que son edades donde debe haber un acompañamiento para estas situaciones de ansiedad, para estas situaciones que sobre todo en redes sociales hay que trabajarlas en las escuelas, porque también está todo lo negativo, que es lo que yo estoy planteando en este marco, que tiene que ver con lo que puede ser el ciberacoso o cuestiones que van simplemente con el hecho de sentirse solos y no acompañados. Somos una de las culturas más hiperconectadas, tenemos las posibilidades de estar en comunicación todo el tiempo. Sin embargo, los índices de esa sensación de soledad, aun cuando están en familia, aun cuando están en pareja, son los más grandes de la historia de la humanidad. Entonces uno se pregunta por qué se dan estas cuestiones, y creo que tiene que ver con eso. Si ven la imagen de abajo, están todos los chicos reunidos, no entró bien, pero abajo están compartiendo una merienda, y sin embargo está cada uno ahí en sus mundos, en sus burbujas. Y me parece que es importante tener en cuenta esta situación. Ahora, vamos a establecer algunas de las principales características de los medios digitales, y en ese marco vamos a decir que lo básico, lo primordial, la triada elemental tiene que ver con el hipertexto, que es esta cuestión de los enlaces que van a encontrar, estableciendo esta comunicación entre nodos de información. El segundo es la multimedia. Creo que es esa forma de poder hacer que se integren formatos de manera simultánea, y que después los podamos generar en un relato coherente y que es sumamente atractivo. Sobre todo las estadísticas muestran que lo que tiene que ver con el video es lo que más genera interacciones en redes. Es otra de las características más importantes. Y la última, que tiene que ver con la interactividad, que es esta capacidad ahora de permitirle a los usuarios, que ya se convirtieron en prosumidores, de generar sus propios contenidos, de remixarlos. Y si ven, por ejemplo, lo que sucede en TikTok, todas las estadísticas actuales indican que lo que va a triunfar en 2021 Andá para los Titi, anda.
va a ser todo lo que tiene que ver con el remixado. El remixado es esto que Ya está, yo lo arreglé. que se ve en TikTok. Tenés el micrófono Eve. prendido. Ahí seguimos. Este remixado es eso que vemos en TikTok, donde se utiliza un audio, por ejemplo, de algo que han estado viendo y luego se le arma toda una cuestión teatral, poniendo la voz, y que seguramente ya lo han visto, también sale en los reels de Instagram. Y todas las estadísticas indican que hacia ese lugar es lo que más se va a compartir durante el año que viene, porque la mayoría de los adolescentes están allí y es hacia donde tenemos que ir. Por lo general, siempre la idea fue, sobre todo para quienes usan las redes sociales como entornos educativos, siempre ideas previas decían que teníamos, en realidad no teníamos, o sea, nos pasaba que nos quedábamos esperando a los estudiantes y en principio arrancamos usando Facebook como entorno educativo, pero después en un momento dado desaparecieron de Facebook y se fueron a otras redes y siempre aconsejan generar plataformas atractivas y tratar de seguirlos a donde estén, y no solo seguirlos a nivel plataforma, sino generar iniciativas que sean atractivas y que puedan utilizar las redes siempre y cuando antes las trabajemos, veamos estas cuestiones de las buenas prácticas, de los buenos usos, que tiene que ver con todo lo relativo a lo que dijimos recién, los peligros que puede haber, y sobre todo pidiendo autorización en todas las escuelas para el uso de las imágenes y poder trabajar con las redes. En ese marco, otro de las características que quizás no las califiqué como tan importantes, pero que vamos a encontrar, es lo que tiene que ver con la audiovisualidad. En este caso, ya dijimos, el video es el rey. Todo lo que ustedes hagan a la hora de postear o hacer en redes sociales, si lleva video, y si seguimos los consejos que nos dio Pablo en la clase anterior, sobre todo se pueden hacer y editar con el celu. En ese sentido van a generar el impacto que necesitan y es muy probable que generen un buen nivel de interacción. Lo que tiene que ver con la documentalidad, esta cuestión de digitalizar contenidos donde podamos establecer determinados, por ejemplo, una circular o algo que enviaron, establecer una pequeña porción de texto y directamente mandar un escaneo. La contextualidad, que nos va a venir bien, sobre todo por esta cuestión que hablábamos de lo inmersivo, de generar y aprovechar, no solo generar, sino aprovechar todo lo que nos puede servir para generar un relato más envolvente, que sea enriquecido en función del contexto de la persona que lo está consumiendo. Y después la georreferencialidad, que tiene que ver en principio con el GPS, pero hay muchas campañas muy interesantes donde se ha cartografiado o mapeado. Hay campañas de derechos humanos donde se ha trabajado estas cuestiones y la verdad que generan un nivel de interacción muy importante y hay que tenerlas en cuenta, sobre todo si queremos que nuestro discurso en las redes genere el impacto necesario. También aparece el tema de la adaptabilidad, que tiene que ver más que nada con el diseño. Básicamente hay dos corrientes, una tiene que ver con el diseño responsivo, que es aquel que se adapta. Ustedes, si se fijan, muchas veces ingresan a un portal y después lo hacen desde el celu y ese contenido se va adaptando al dispositivo por el cual ingresamos. Y la otra es directamente pensarlo para dispositivos móviles y que es la que tiene la tendencia como de mayor aceptación en este marco, sobre todo porque esto que dijimos de que sigue creciendo el nivel y cada vez la conectividad aumenta y cada vez los dispositivos vienen más sofisticados y en ese sentido hacia allá se está yendo. La adicionalidad tiene que ver con la cuestión de ofrecer a esa información física, por ejemplo, ustedes los van a ver en campañas, por ejemplo, de marcas deportivas, donde había un código QR o algún material de referencia para sacar una foto y por medio de realidad aumentada o realidad virtual se generaba toda una cuestión de narrativa transmedia alrededor después, o también con el popular juego de Pokémon GO u otros que se encuentran dentro de ese marco al que hacemos referencia. Después lo ubicuo, bueno, esto ya lo venimos viendo desde la mayoría de
de cualquiera que armó una clase para un entorno digital en cualquier plataforma, ya sea o que estuvo en alguno de estos cursos que nos daban desde Infot, o que ha leído el modelo 1.1 de Sagol. Seguramente el concepto de ubicuidad ya lo tenemos, esta cuestión de estar omnipresentes todo el tiempo, y sobre todo, por eso decíamos, audiencias hiperconectadas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y eso va a generar una transformación total. Por eso hablábamos de que el ecosistema es muy cambiante, y por eso hablábamos de esta cuestión de lo nuevo como algo relativamente en un periodo corto de tiempo. Bueno, después lo visual y lo sonoro siempre va a ser fundamental, ya sea para que el contenido sea cada vez más atractivo, eso no hay duda. La mayoría de las escuelas todavía estamos en instancias donde se trabaja con el viejo blog de antaño, y ya viene como a hacer tiempo o nos da esa sensación. Vieron que a veces entra en algún lugar y nos da la sensación de que la página es como vieja, como antigua. Bueno, en realidad, si les da esa sensación es porque se acostumbraron a ver otro tipo de páginas que ya respetan otro tipo de diseño que es actual. Y en realidad, si les da la sensación de que la página es vieja, evidentemente es vieja, y lo que habría que hacer para generar mejor interacción con la audiencia es tratar de ayornarnos y traerla a lo que es el marco de 2020. Y el último, pero quizás el más importante, de todo este escenario, donde la convergencia hizo posible, es el de la transmedialidad, y que tiene que ver contar o relatar o construir determinadas narrativas o determinados relatos en base a las diferentes redes sociales o diferentes formatos o diferentes soportes, y en ese marco me parece que es hacia donde avanzan, sobre todo porque hay muchos teóricos que ya están hablando de lo post-convergente, y hay mucho material específico para tratar de llevar adelante estas iniciativas. Así que en ese marco nos encontramos y hacia allí vamos. Yo, si quieren, voy a frenar porque ahora nos vamos a meter en algo que tiene que ver más específicamente con el branding y con el escenario del ecosistema digital de las redes en sí. Pero por si quieren hacer alguna pregunta y no tener el monopolio total, si no me dicen y seguimos. Bueno, a ver, no estoy viendo el... Sí. Mira, yo hice un curso que se llamaba Pedagogías Clandestinas, y un poco hablaban de esto de la transmedia, y yo no entendía demasiado porque como había hecho otro curso antes, lo agarré empezado. Ahora estoy entendiendo mejor. El tema es que no sé si tendrá que ver con esto que estamos hablando ahora. Por ejemplo, yo doy clases de inglés a través de Zoom, pero muchas veces se corta. Entonces, con lo que me pasa a mí es que yo necesito que uno de mis alumnos me invite a mí y al resto de los compañeros, porque yo no sé invitar, no sé. Y bueno, me pasa eso. Y bueno, cada vez que se corta, alguno de los alumnos prueba otra plataforma como Facebook o Google Meet, o no sé. Es medio difícil. Sí, a veces se complica, y por eso yo decía, cuando hablaba de las estadísticas, que son a nivel global, quizás en Argentina tenemos cierto desfasaje todavía, y hay una brecha digital que se ve a las claras, lamentablemente por la coyuntura de la pandemia, se visibilizó, y lo que nos puede servir a futuro para tratar de ir mejorando en ese sentido. Con respecto a las plataformas a utilizar con los estudiantes, yo particularmente siempre, y sobre todo en contextos donde nos pasa eso, que tenemos dificultades de acceso, conectividad, o que quizás del otro lado directamente no existe la conectividad, yo siempre recomiendo trabajar con WhatsApp. De hecho, muchas escuelas lo hicieron,
y yo sé que muchas docentes siempre quizás se muestran reticentes por el tema del número personal, pero hay una compañera que ha experimentado directamente comprar otro chip. La mayoría de los celus de gama media hacia abajo ya tienen la posibilidad de ingresar otro chip directamente y tener una línea paralela que se puede utilizar para lo que es con fines educativos. Y obviamente en ese marco, sí, ahí déjame que termine y ahí seguimos con vos. En ese marco me parece que es una buena iniciativa y se puede dar para tratar de mejorar la situación con respecto a los alumnos. Román, permitime que le aclare a Cari que sí. El próximo encuentro va a ser exclusivamente de plataformas, así que va a estar bueno porque vamos a poder desarrollar y ahí sí también todas las dudas van a poder estar reflejadas, inclusive las consultas que tengan, los compañeros que van a tomar el tema van a poder ir desarrollándolas. Digo, para aclararle a Karina que vamos a profundizar en ese tema también. Bueno, gracias. Bien, gracias, Clau. Y bueno, retomando lo que decía sobre narrativas transmedia, no sé si alguna de las compañeras que está presente o los compañeros conocen la saga Harry Potter, por ejemplo, pero se ha visto mucho. Tienen otras, puede ser la de los Juegos del Hambre. Bueno, si queremos ver un ejemplo concreto de cómo funcionan las narrativas, podemos analizar esas campañas y sobre todo porque pensemos en el universo Harry Potter. Digo Harry Potter porque justo me dijiste que eras de inglés y entiendo que las profes de inglés es como que lo han utilizado mucho en secundaria. Y en ese marco, en un principio, dentro del universo narrativo vamos a tener el libro original. No solo vamos a tener el libro original, sino en este nuevo ecosistema que planteamos, la posibilidad de interacción con los usuarios va a generar nuevas narrativas o nuevas historias que tienen que ver con Harry Potter. De hecho, hay muchos foros donde se generaban caminos alternativos a la historia original. Había finales diferentes para las películas y todo contenido generado por los usuarios. Esos contenidos después fueron tomando forma, los usuarios se fueron convirtiendo en referentes de influencia y fueron generando sus propios espacios. Y seguimos hablando del mismo universo de Harry Potter, que también en las campañas de publicidad se veía en todas las redes sociales, incluso se ha utilizado al mismo Harry Potter en Twitter o a personajes del libro para tratar de ir dialogando y generando todo lo que tiene que ver. Por eso hablábamos, y ahí vuelvo un poco hacia atrás, fíjate que en la imagen se habla de narrativa transmedia, pero va pasando por diferentes soportes y formatos, como puede ser también el audiolibro de Harry Potter, cómo se comercializa. Lo que pasa que acá se va generando esta cuestión convergente entre lo que tiene que ver el contenido en sí y lo comercial o la forma de promocionarlo y publicitarlo. Pero básicamente también se puede utilizar este marco para generar iniciativas en las escuelas, generar contenidos que se puedan contar por diversos soportes. De hecho, con tus estudiantes, está bien esto que contás de la conectividad, pero supongamos que tuviésemos una conectividad buena en la escuela, que los chicos estarían conectados, se podría generar, entiendo, no sé, algún proyecto que tenga que ver con traer a la vida quizás un referente histórico para que empiece a hacer la cobertura de determinado evento y ir contando esa historia por diversas redes sociales, por diversos soportes. Siempre, obviamente, el corazón va a ser una página, un blog, donde va a estar alojado el contenido y después nosotros lo que vamos a hacer es traccionarlo. Pero en líneas generales tiene que ver con eso y creo que de la mejor manera que lo podemos graficar es con algunos ejemplos del cine. Después, si quieren, pueden escribir y hay un montón de campañas muy interesantes sobre narrativas transmedia que quiera abordar. Yo siempre recomiendo a Scolari, es uno de los referentes máximos y siempre él está, sobre todo en las redes, si lo siguen, él siempre está, cada vez que encuentra campañas, las va reposteando para que todos los usuarios lo sigan, así que lo súper recomiendo. Ahora bien, vamos a seguir y en este marco nos vamos a meter de lleno con lo que tiene que ver
el ecosistema digital, pero entendido para una campaña de redes sociales, que va a ser diferente al ecosistema de medios. Y en ese sentido, acá van a ver en la imagen donde en principio se habla de un escenario muy similar que tiene que ver con la interactividad, la inmediatez, la posibilidad de segmentar a la audiencia, que eso es lo que nos va a permitir generar diferentes cambios en la estrategia que vayamos a llevar adelante. En ese sentido también esta cuestión de la interactividad, del intercambio entre pares, digamos, sobre todo ahora con las posibilidades de comunicación uno a uno que tenemos, léase WhatsApp, léase Facebook Messenger, y también esta cuestión de lo ubicuo. Y acá aparece el concepto de branding o posicionamiento de marca, que va a ser como el más importante y es el que tenemos que tener en cuenta. La idea, ¿cuál sería? Empezar a pensarnos a nosotros mismos también como generadores de contenido. Cuando ustedes están posteando algo en una red social, ustedes son eso que están posteando, eso que están publicando. Y acá aparecen un montón de conceptos que tienen que ver con la marca personal, con el cuidado de la imagen, y muchas veces deberíamos pensar o tratar de llamarnos a la reflexión antes de postear determinados contenidos, sobre todo porque por ahí no lo reflexionamos lo suficiente o pasan algunas situaciones que nos hacen buscar la inmediatez. En ese marco, y para armar una estrategia de redes sociales o cualquier tipo de campaña, lo primero que vamos a establecer es la planificación. Por eso ahí en la imagen se la ve como el cerebro. La planificación tiene que tener objetivos, tiene que estar pensada desde cero, y siempre que armemos una estrategia en redes sociales, siempre van a ser distintas. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar una parte muy importante que tiene que ver con el sitio, ahí pasamos a la número 2, que va a ser el corazón, el sitio web que tengamos o el blog, que es donde vamos a alojar los contenidos. Pero siempre, cada campaña que se arma para traccionar contenido a esa web, o cada campaña que se arma para generar mayor interacción o mayor número o lo que sea que se necesite hacer, tiene que estar planificada desde cero y siempre van a ser todas diferentes. Luego después vamos a tener algunas ayudas que tienen que ver con los sistemas de posicionamiento y los sistemas de optimización de búsqueda, que ahí ya nos metemos en una cuestión mucho más técnica, pero seguramente a la hora de generar contenidos para la web, si no tenemos conocimientos, podemos ayudarnos en el programador o directamente ir a consultarlos a ellos, que son los que siempre van a tener estas palabras claves que necesitamos, que siempre van a saber las métricas, que también viene a ser uno de los contenidos más importantes. Sin métrica, y acá algo, porque uno de los compañeros siempre me dice, a vos te gusta medir, y en realidad es que una vez que empezaste a hacer medición y a ver el impacto que tienen esos resultados, sobre todo aquellos que tengan acceso a páginas en Facebook, por ejemplo, ya no hay forma de no volver, no hay forma de volver atrás, digamos. O sea, una vez que midieron el impacto y que establecieron horarios determinados donde saben que una publicación va a ser mejor que otra, la idea es seguir utilizándolo, porque eso va a mejorar su propia performance en lo que son las redes sociales, que van a ser la voz de todo este contenido que ustedes están generando y que están llevando adelante. En ese sentido, siempre que se piense una estrategia de redes sociales, tienen que pensarse, ya sea así ustedes como personas, tienen que pensar este concepto de marca personal, y ya sea una institución, tiene que pensar en este concepto de posicionamiento de marca, dar a conocer. Eso tiene que ver con el logo, con si se realiza algún evento, con si se realiza todo este universo que va a ir alrededor de la marca misma. Y a veces suena fuerte que se hable de personas como marca o de instituciones, en el caso, por ejemplo, de nuestro gremio, como una marca, pero muchas veces hay que entenderlo desde ese lugar y hay que tratar de pensarlo directamente como un medio de comunicación en sí. ¿Por qué? Porque se va a dar esta cuestión de que hay muchas
muchas cosas que a veces se dan por sentadas, pero que no están. Y lo que vamos a hacer con este posicionamiento va a ser, o sea, la gente lo que percibe es todo lo que está arriba de la punta del iceberg, que tiene que ver con esa identidad visual que construimos, con la forma en que comunicamos, con los mensajes, con las gráficas, con los colores, después con cuestiones que tienen que ver con el tipo de sensación que nos genere, por ejemplo, ver el logo de Lanzafe. Todo eso tiene que ver con esta cuestión que estamos hablando de posicionamiento de marca. Y hay un montón de cosas que son las que mencionábamos en el ecosistema digital de recién, que son las que no vamos a ver y que son las que se discuten por detrás y que son las que están a la orden del día con respecto a la planificación. Ahora, ¿por qué dijimos todo esto? ¿Por qué lo planteamos? Para que ustedes entiendan que muchas veces los contenidos, y por eso ahora vamos a debatir sobre la potencialidad de las redes, estos contenidos están pensados. De hecho, hay un instituto en Silicon Valley, que es el Instituto de Persuasión, de Psicología y Persuasión. De hecho, hay un referente muy importante, después vamos a poner enlaces para esas charlas, donde se habla de toda esta cuestión y cuentan cómo, de hecho hay una película que vamos a recomendar después que también cuenta el tema. Cuentan cómo en ese instituto, en el corazón mismo de Silicon Valley, hay 50 ingenieros de determinadas áreas pensando en cómo generar una de las opciones, o ya sea el color, ya sea lo que tiene que ver con el sonido, ya sea cualquier cuestión que vaya a aparecer en determinada red social. ¿Por qué? ¿Por qué una compañía genera eso? Y en realidad lo genera porque cuando nosotros pensamos en esta cuestión de lo gratuito, ahí vamos a hacer hincapié en esta cuestión de lo gratuito. Vieron que la mayoría de las veces que nosotros accedemos a una red social, básicamente lo hacemos rápido y ni siquiera leemos los términos y condiciones. Si hay alguien que los lee, por favor que abra el micrófono y me lo diga ahora, sí lo debatimos. Pero en su mayoría, siempre que buscamos una red social, cualquier aplicación, sobre todo porque lo necesitamos rápido para resolver algún problema, ponemos todo que sí directamente y aceptamos esos términos y condiciones. El otro día una compañera me decía, a mí me da la sensación de que a veces el teléfono me escucha. Entonces yo le diría, cuando te da esa sensación de que el teléfono te escucha, no, efectivamente te escucha. El tema es que cuando aceptamos esos términos y condiciones, quizás, y hagamos un paréntesis, no te escucha de la forma a nivel espionaje, que está todo el tiempo escuchándose, pero sí, por ejemplo, cuando vos accedes al OK Google y le das acceso a los términos y condiciones, él accede a reconocer tu propia voz y vos le diste permiso para que utilice eso con funciones. Hay una parte chiquita que muchas veces no leemos que tiene que ver con funciones de mejora, dice para mejorar tu experiencia con el uso de las redes sociales o en la aplicación o lo que sea. En realidad no es para mejorar tu experiencia, es para mejorar la forma de persuadirte a vos y generarte una publicidad contextual que te va a aparecer el día que vos estás tomando mate con un amigo. Bueno, ahora no podemos, pero el día que estés tomando un café con alguien y dialogando sobre un tema determinado, o ese viaje que vas a querer hacer ahora en marzo cuando venga la vacuna, es muy probable que vayas al teléfono y te aparezca una publicidad relativa a eso o algo que mencionar. Esa publicidad contextual también pasa cuando nosotros vamos haciendo búsquedas a través de ya sea el buscador mismo o en las mismas redes sociales o aquellos tipos de consumo que vamos teniendo. Y es para tenerlo en cuenta y para saber, por eso hablamos de tratar de empoderarnos. Sabiendo estas cuestiones, hay formas que, porque uno me va a plantear y bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos de las redes? No, hay que cambiarlo desde adentro, hay que tratar de avanzar hacia una cultura colaborativa donde estas cuestiones y estos derechos se peleen. Yo insisto, para mí tiene que haber una regulación mucho más profunda de la que tienen,
si bien hay algunos avances, todavía estamos en un terreno que recién inicia y cuando son grandes monopolios, cuando son grandes capitales concentrados, es muy difícil, si no hay regulación, ya sea estatal o de una comunidad, léase varios países que se juntan para decir, mira, acá Facebook no vas a poder hacer esto, es muy difícil que se genere desde el usuario, pero sí podemos entender cómo funciona esto de esta tecnología que está pensada para tratar de que estemos todo el día con el celular en la mano. ¿Y por qué decimos esto? Porque las redes sociales, estas plataformas en línea, están pensadas para generar comunidad, para generar engagement, para que te pongas la camiseta de la empresa. Obviamente son un canal de distribución de noticias y también de entretenimiento. Pero ¿qué pasa? Este impacto profundo que tuvo sobre lo que tiene que ver con la construcción de marca, con la publicidad, con el marketing, genera que las empresas busquen todo el tiempo nuestra atención. De hecho, hay algunas notas que lo llaman los mercaderes de nuestra atención, y de hecho lo son. La pregunta es, y sobre todo ahí vamos a ver una estadística donde la reina enero de este año es obviamente Facebook, seguida por YouTube, seguida por WhatsApp, Facebook Messenger. Obviamente estas estadísticas son de principio de año, seguramente han cambiado o se han hecho cada vez mayores con el crecimiento en la pandemia, sobre todo porque Facebook hizo una reconversión y salió a jugar con Messenger, que al principio no estaba tan bien posicionado. Pero la idea es, y la pregunta en todo caso es, y volviendo al tema de la gratuidad, ¿por qué una mega super corporación que genera tanto dinero, porque las magnitudes de dinero que manejan y que van haciendo que crezcan año a año son importantísimas? Y no solo eso, ¿por qué va a invertir en generar todo este dispositivo, de generarte una plataforma para darte la voz, para que vos puedas poner tu voz, tus mensajes de manera gratuita? ¿Por qué? Porque en este mundo nada es gratis. Eso de que lo gratuito nos sale caro es efectivamente así, y lamentablemente va a ser muy oneroso. Yo recuerdo al principio de la pandemia, no sé si, porque no salió en muchos lugares, pero al principio de la pandemia ya en ese momento estaban en alerta los grupos de software libre, porque la provincia había hecho un convenio con la empresa Google y era el desembarco de este arreglo que habían hecho para que nos den las cuentas de G Suite de Google para poder tener Zoom y todas estas cuentas y herramientas gratuitas en el proceso de la pandemia. Fue una decisión que se hizo básicamente sin pensar, aún teniendo en cuenta que teníamos una plataforma educativa, que de hecho hay una ley, creo que es de 2010, que habla del uso de software libre en educación. Y no solo eso, básicamente la mayoría de las organizaciones de software libre salió a contarlo, a decirlo, se hicieron comunicados, pero bueno, se siguió adelante y lamentablemente lo que no se vio en ese marco es que le estábamos dando o brindando los datos de la educación pública santafesina a esta megacorporación. Uno entiende, porque nos van a decir que tiene que ver con la situación de la pandemia, que son medidas que se toman en función, pero bueno, ponerle la pandemia a todo y tomar decisiones que después vimos que en realidad, porque después teníamos muchas compañeras y compañeros que ni siquiera sabían que tenían que reclamar la cuenta, y bueno, genera esto de ver por qué se hacen o se toman las decisiones que se toman, cuando lo importante son los datos. Y por eso quería contar esa anécdota y quería aclarar esta cuestión. Esta cuestión de la gratuidad, en realidad después nos va a salir mucho más caro, porque estas empresas lo que hacen es generar perfiles sobre vos, y en este caso ahora sobre nuestros estudiantes y sobre nuestro sistema educativo. Esos perfiles se van a utilizar para ultra segmentar las maneras en que van a mandarte, ya sea la publicidad o los contenidos que pueden ser informaciones que te van a llegar específicamente a vos. Y en ese sentido me parece que es algo para tener en cuenta, porque es grave, debería haber una regulación con el acceso a nuestros datos,
sobre todo porque tenemos un derecho humano a la información y a que el Estado proteja nuestros datos ante estas corporaciones. Y en este caso no se cumplió. Pero bueno, al margen de eso, también muchas veces nosotros lo que solemos hacer es darles nuestros datos a estas empresas directamente. Ahí yo puse algunos gráficos a modo de chiste, pero que encierran, vieron que el humor siempre encierra esta cuestión de la reflexión profunda y de cómo nos van cambiando la vida nuestras interacciones con las redes sociales. Y ya hablamos de lo que generaba esa espera constante del like y de la validación del otro, cuando en realidad lo que estamos viendo, y vuelvo a las palabras de Pablo en la clase de los celulares anterior, sobre esta porción de la realidad. Siempre no tenemos que salir de ese marco. Eso que están publicando en las redes es lo que nos quieren mostrar, y muchas veces le va a parecer, obviamente, después de tener 3 reuniones en Zoom o en Meet con la escuela, y tuvieron que ir a llevarle o a comprarle comida a sus viejos, y justo se cruzaron con el celu y está una compañera divina que está posteando en Instagram alguna imagen, algún compañero que está haciendo ejercicio y nos está mostrando una imagen súper filtrada, súper editada, con diferentes ángulos, donde nos va a dar esa sensación de que siempre eso que vemos ahí, y no solo nos puede pasar con nuestros compañeros o compañeras, pasa por lo general con las estrellas, con los referentes de influencia más grandes, y nos da esa sensación de que nuestra vida es así, o sea, siempre hacemos todos los días lo mismo, estamos cansados, yo no puedo sacar esta foto así. Bueno, en realidad no es que te da esa sensación, está pensado para que te dé esa sensación, y sobre todo para tratar de que vos busques la manera de generar este tipo de interacciones, y muchas veces no es beneficioso a nivel psíquico tampoco. En ese marco hay cuestiones que también donde vamos a caer, que tienen que ver con las burbujas informativas, esta cuestión de las burbujas de filtro, donde nos vamos a dar cuenta que en base a los historiales de búsqueda, nosotros vamos a dejar huellas donde se nos puede rastrear, donde se nos va a craquear, como se utiliza el término, en determinados sitios. Esas huellas son las que después nos van a generar todo lo que tiene que ver con la publicidad contextual. Y no solo eso, va a alterar nuestro feed de noticias, que sería, por ejemplo, cuando entran en Facebook, la primera página donde aparecen las recomendaciones que nos hace la página, en la misma plataforma, en base a nuestras interacciones. Pero esas recomendaciones que nos va a hacer, no la va a hacer porque piensa que es lo mejor para vos, la persona que está ingresando. Lo va a hacer en función de qué es lo mejor para que vos puedas estar más tiempo ahí entretenida o informándote o tratando de estar todo el tiempo en esa red, porque lo que necesitan, y por eso decíamos esto de lo barato nos va a salir caro, lo gratis no es gratis, y en realidad el producto sos vos, el producto es tu atención, y lo que necesitan es que estés, si fuera por ellos, todo el día ahí adentro. Y estas cuestiones que vamos mencionando tienen que ver y son formas que se van generando en esta cuestión que tiene que ver con lo de los algoritmos. Siempre que nosotros dejamos huellas, el algoritmo se activa y va generando estas cuestiones que tienen que ver en principio con esta burbuja informativa, con las cámaras de eco. Hay formas de tratar de salir de eso. En principio, por ejemplo, se van a dar cuenta si usan YouTube, que escuchan un tema y enseguida te ponen una canción que te sugiere. Si vos haces clic en esa canción que te sugirió YouTube, ya está. Te va a armar y ya estás presa o preso otra vez del algoritmo. Lo que yo te recomendaría, sí, son 2 pasos más, pero a veces no estamos acostumbrados, a veces queremos el consumo más rápido, y lo que se recomendaría es salir de esa lógica y decir, no, directamente armo yo mi lista y busco mis canciones y voy cambiando y no dejo que el algoritmo funcione solo, porque eso lo que va a hacer es segmentarte cada vez más y generarte y tratar de tenerte ahí aislado, aislada, y muchas veces se nos va a dar esta cuestión de que
Por ejemplo, en Facebook nos va a dar la sensación de que hay gente que hace años que no vemos o con la que no interactuamos, pero en realidad no es porque no queramos interactuar con ellas, es que nuestro feed interpreta como más importante gente que sí nos pueda mantener, dependiendo de las temáticas, ahí entretenidos en la conversación, o en base a las marcas que seguimos, en base a los medios que consumimos y que seguimos sus redes, y en base a eso los algoritmos, como dice la imagen y a modo de chiste, pero también para reflexionar, nos conocen mejor que nosotros. De hecho, Netflix nos hace algo similar y va ultra segmentando cada vez más, y de esa forma los mensajes se vuelven cada vez más específicos. Y está esta cuestión que tiene que ver con lo emocional. Lo emocional en las redes sociales es lo primero que van a ir a buscar las empresas, porque en realidad es lo que nos va a generar ese deseo de interactuar con otros y generar este debate, o tratar de estar todo el tiempo consumiendo o generando determinadas creaciones que vamos a poner en esas redes, y las cuales no somos dueños en absoluto, porque también firmamos eso, que todos los contenidos que generamos se los estamos brindando. Hay otras alternativas, hay otras redes, yo insisto, la idea no es irnos, sino tener esto presente como para hacer nuestra reflexión y ver qué alternativas tenemos como para generar una resistencia y por lo menos tener una visión crítica, y que los chicos, nuestros estudiantes, también tengan desde temprana edad esa lectura crítica de lo que tiene que ver con estos ecosistemas. Siguen las imágenes que tienen que ver con la relación entre el dispositivo, las redes y cómo va conformando la relación social de una pareja, de las familias, de nuestras comunidades. Y en ese marco, ahí está la película que queríamos recomendar, si ustedes la pueden ver, es una muy buena chance para poder también generar alguna iniciativa con los estudiantes, sobre todo porque se van a sentir interpelados y sobre todo porque están todo el tiempo, hay una representación teatral de lo que nos pasa, y es muy interesante como para trabajarlas en las escuelas y les va a venir bien, y lo pueden hacer de manera transversal porque se puede hacer como un proyecto, la recomendación como para entender y graficar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que estamos mencionando. Como recién estábamos hablando de la potencialidad, quería rescatar esta campaña que se hizo de Abuela. Seguramente la mayoría participó porque se estuvo promocionando en las redes. Recuerdo que había una etiqueta donde se generaba esa aglutinación de mensajes, y también mostrar que si lo pensamos, si se planifica en función de lo que queremos lograr, muchas veces se generan este tipo de campañas que tienen un impacto muy positivo, que generan esta cuestión, sobre todo en una institución tan importante, donde hubo una movida que ni siquiera necesitó etiqueta, básicamente porque apareció en todos los feeds, y eso responde a la masividad de la convocatoria. Pero hay un montón de iniciativas que se pueden ir generando y que nos pueden llevar hacia esos lugares. Lo que sí es seguro, ahí hay un informe de We Are Social que va mostrando cómo es la conformación de lo que tiene que ver, sobre todo en Argentina. Si bien, y recuerden que estamos trabajando con estadísticas de principios de año, seguramente esto ha cambiado. Ahí nos avisaba que el dispositivo móvil había disminuido, pero yo supongo, y casi pondría la mano en el fuego, que con esta cuestión de volcarnos a todos, las familias, los docentes, y conociendo también que en algunos contextos tienen un solo dispositivo por familia para trabajar 4 o 5 manitos, por eso hablábamos de que la brecha digital se visibilizó y es muy grande. Estos números seguramente han acrecentado porque muchas compañeras y compañeros han tenido que mejorar su dispositivo, y no solo eso, ha tenido que generar una mejora en lo que tenía que ver con su propia conectividad, y obviamente desde su propio bolsillo, cuando en realidad el que debería estar garantizando todas esas cuestiones tiene que ser el Estado. Nosotros somos agentes que
ayudamos al Estado a que garantice el acceso y el derecho a la educación, pero, o sea, nuestro deber es ayudar a que eso se posibilite. Ahora, dejarlo todo sobre nuestras espaldas y sobre sus espaldas es ya como demasiado. Y, insisto, uno entiende la temática de la pandemia, pero hay determinadas cuestiones que se pueden solucionar de otra forma, y sobre todo, en realidad, es como que están diciéndonos que hay una caja que no se estaría utilizando para estos fines, que en realidad no se estaría utilizando, pero deberíamos utilizarla para estos fines. Ojalá para el año próximo venga estos dispositivos, venga este plan de conectividad, venga esta cuestión de generar estrategias para poder que cada familia, que cada docente tenga la conectividad asegurada, y el 2021 nos tenga mejor preparados. Y ahora, antes de pasar a lo que tiene que ver con la deconstrucción en sí del discurso de los medios, abro de nuevo por si quieren hacer alguna pregunta. No estuve viendo el chat, pero Clau, si hay algo para recuperarme de sí, si no vamos avanzando. De tiempo vamos bien, así que... Román, lo que me da la sensación, inclusive con compañeras con las que voy cruzando algunos chats, es en la necesidad de volver a retomar esto el año que viene y profundizarlo en distintas charlas. De la misma manera que nos pasó con fotografía, nos va a pasar, y aún más con esto, porque realmente es tan rico todo lo que vas desgranando, que me parece que nos vamos a tener que sentar a ver de qué manera le damos continuidad el año que viene. Sí, no sé, sí. Román, ¿cuánto tiempo disponés vos? ¿Cuánto tiempo más disponés vos para la charla? Ya entramos en la última parte, que quizás es como la más importante, diría yo, pero quédense tranquilas que ahora de última resumimos un poco, pero en líneas generales coincido con lo que decís. De hecho, una de las mayores críticas que yo hacía sobre todas las disposiciones que venían del CFE y del gobierno provincial era: ¿por qué no aprovechamos este tiempo que nos queda, que nos restaba del año, para generar capacitación situada y en contexto territorial? No una bajada de documentos que después, cuando vas a la escuela, te encontrás con esto que nos decía Karina, de que los chicos no estaban conectados, que no tenían dispositivos, sino generar contenido situado y buscarle la vuelta para que cada escuela lo pueda pensar, y hacer al revés. O sea, yo entiendo que muchas veces, por una cuestión de ordenamiento, y siempre supervisión nos dice que nos tenemos que encargar de lo pedagógico, ustedes no son una ONG, ustedes tienen que encargarse de esto. Bueno, entiendo eso, entiendo que nuestro deber es lo pedagógico, pero quizás los que mejores conocen el territorio y conocen su escuela son las y los y les docentes que están acá, y que te van a decir el nombre del chico, del hermanito, de la familia y de todas las dificultades que tiene. Y me parece que ameritaba que la última parte del año generemos este tipo de iniciativas, pero en realidad viene generada desde otras instituciones. Ayer tuve la posibilidad de compartir diálogo con una grosa de lo que es la educación y la tecnología, que es la profesora León, y de hecho era en una iniciativa que tenía que ver con un marco similar de una institución que no es el Estado, y en realidad la crítica me parece que tiene que venir por ahí. Quizás se podría aprovechar ese espacio de capacitación, se hubiese podido aprovechar mejor para generar esto de manera situada y con otra lógica. Pero bueno, no lo tenemos. Voy a pensar en lo que me dijo una supervisora que tiene razón, sobre toda esta crítica que yo hacía. Ella me dijo unas palabras muy importantes ayer, ya le agradezco a Nora si llega a estar por ahí. Ella me dijo: lo que ustedes tienen que hacer es poner en valor todo el trabajo y el esfuerzo que hicieron. Y poner en valor significa agarrar todos esos recursos que le funcionaron, todos esos formatos que fueron utilizando, todo ese material que fueron construyendo en conjunto, colaborativamente con las compañeras y compañeros, y ponerlo en valor, porque eso es lo que nos va a servir para el año que viene, y eso es lo que nos va a dar el marco para tratar de atravesar una mejora sustancial y no encontrarnos como estábamos a principio de año y
como nos agarró la coyuntura de la pandemia. Pero bueno, nos metemos de lleno con lo que tiene que ver con la deconstrucción del discurso de los medios masivos. Cuando hablamos de medios masivos, yo ahí pongo, porque obviamente no vamos a ver los videos, pero les recomiendo para trabajar de manera transversal con la Escuela CAT, este capítulo habla específicamente de la etapa de Clarín de la crisis causó nuevas muertes, de cuando matan a Costequi y Santillán, y cómo lo intentan tapar, pero queda de lleno, es muy cortito, creo que dura 2 minutos, es un segmento que se encuentra dentro del programa, en el medio, que está completa las temporadas en Canal Encuentro. Y de esa forma, con ese segmento solo de deconstrucción de la noticia, ustedes lo pueden trabajar con los chicos para deconstruir cualquier tipo de noticia, cualquier tipo de video y darle este marco de mirada crítica a la hora de consumir noticias. Hay algunas cuestiones que vamos a tener en cuenta, sobre todo a la hora de lo que son las comunicaciones en redes. Aparecieron 2 figuras, obviamente, por lo que tiene que ver. Ustedes van a recordar que apareció el término posverdad, que en realidad es una nueva forma de llamar a la mentira. Posverdad, si bien en términos viejos, ya venimos desde comunicación hace bastante con eso, volvió con fuerza en 2018-2019 gracias a las campañas de Donald Trump, y en ese sentido hasta incluso lo reconoce la RAE y lo incluye y se convierte en la palabra del año. Dentro de lo que tiene que ver con esta posverdad, que es esa suerte de generar contenido que tenga que ver con aquello que vos ya manifestás o que va a sostener tu postura. Por eso decimos que más que nada está más ligado a la mentira que otra cosa. Aparecen estas figuras que son la de los trolls, la van a ver más que nada en las diferentes redes sociales, también mucho en política, y la de los bots. ¿Cómo funciona cada uno? El troll es la persona que te viene a romper el proceso de comunicación. De hecho, se van a dar cuenta en muchos grupos que conformen docentes o muchos grupos de Facebook o lugares, siempre va a haber alguien que va a venir y directamente va a decir cualquier cosa, o un insulto, o a agredir específicamente a la persona sin argumentos. Cuando ustedes ven que hacen uso de las falacias argumentativas, en este caso la falacia de ataque al hombre, vamos a cambiarlo ahora para mejorar un poco en términos de la perspectiva de género, no digamos más falacia de ataque al hombre, vamos a decir falacia de ataque a la humanidad, y de esa manera englobamos ese tipo de falacia. Cuando ustedes vean que no hay argumentos y te atacan personalmente, tiene que ver con estas lógicas de troll, y que en realidad lo que buscan es romper la comunicación. Lo peor que hay que hacer en ese momento es engancharnos a contestar. Directamente lo que se podría hacer, si hay algún curador, es avisarle a esa persona que está moderando el grupo que efectivamente hay una persona que no se comporta de manera adecuada y que incluso está generando esto, porque si lo pensamos, y es más, yo después, si ustedes me escriben, en mi correo es romangonzalez@gmail.com, es muy fácil, hay un montón de grupos, de hecho deben ser parte seguramente. Por ejemplo, hay un grupo de ESI a nivel nacional, que se llama ESI en la escuela, que funciona como inteligencias colectivas, es una cuestión colaborativa. Todo el tiempo se está subiendo contenido de calidad, donde docentes pueden ir armando sus clases, y esta idea es como muy potente, muy rica, y es uno de los usos positivos que tiene la red social, y muchas veces aparecen estas personas que los vienen a tirar abajo. Ha pasado, por ejemplo, en ese grupo, en épocas donde se está debatiendo sobre la despenalización del aborto, aparecen específicamente, por eso los grupos tienen que tratar de cuidar esas cuestiones y sobre todo generar una línea, una proclama sobre qué se permite y qué no en determinados grupos, y respetarlos y hacerlos que se respeten. Para eso están los curadores y los administradores, y me parece que son muy ricos, muy nutritivos estas comisiones interconectadas, de estas mentes que van transformándose en un enjambre y que nos van haciendo crecer. Me parece que son muy ricas y que es algo muy positivo como para dejar que vengan a romper la conversación, y que es lo que buscan.
Y después en el otro término que tiene que ver con los bots, ya son cuentas que determinadas organizaciones, eso lo van a ver más bien en política, se utilizan para impulsar las etiquetas y hacer que determinados contenidos queden sobre todo en las primeras líneas de los feeds de noticias, y no solo eso, también para atacar. El caso más paradigmático tiene que ver con de la campaña de Mauricio Macri, donde se habían contratado que decían caricia significativa, una cuestión así, y ese salió por todos lados, seguramente lo van a encontrar rápidamente como para chequear a qué nos referimos. En ese mismo marco, y hablando de la posverdad y fake news, acá les dejo un video, por eso yo les digo, todo el material va a quedar en PDF y está pensado para que después ustedes lo puedan enlazar y puedan ver los videos, ver los enlaces, saber que estamos trabajando con materiales del doctor Leonardo Murolo, que es doctor en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Este material lo hizo para Página 12. La idea es que también tengan argumentos como para, si bien lo van a recuperar en video, ustedes puedan tenerlo para trabajarlo en las aulas. Esto tiene que ver con lo que decíamos de la posverdad, de las noticias falsas, de este tipo de noticias. Fíjense que le dice, ¿cómo va a ser falsa si dice lo que pienso, lo que me representa? Y en ese marco es que se trabaja. Lo que nos va a decir Murolo es que las fake news van a responder a contenidos falsos de toda falsedad. Y él hace esa redundancia específicamente porque la mayoría de ellas se distribuye por canales de comunicación 1 a 1 y es donde genera o donde tiene su mayor número de interacciones y donde por lo general se lo comparte. Que cuando yo hablo de comunicación 1 a 1 hablo de WhatsApp y hablo de Facebook Messenger. En ese caso, uno de los ejemplos más claros tiene que ver con la campaña de Donald Trump sobre Hillary Clinton, que para estudiar es brillante, sobre todo porque se utilizó todo esto. En un momento se hablaba de que los rusos venían a hackear la elección. No necesitaron hackear nada. Directamente con las herramientas que proveía Facebook, de manera legítima, no digo legal, porque estamos incurriendo en un terreno que no, para mí, desde mi punto de vista, no sería legal, pero sí legítima porque utilizaron las herramientas que proveía la plataforma, lograron generar una campaña que desvirtuó todo lo que fue la campaña, que en principio venía a favor de Clinton y terminó yendo hacia el lado de Trump. Y lo mismo pasó en Brasil. Hay una nota muy interesante del diario El País de España, donde analizan toda la campaña de Bolsonaro y donde se ve cómo WhatsApp fue el referente importante a la hora de este compartir y de esta distribución de noticias. Después lo que él dice que hay otro término que tiene que ver con la desinformación y que tiene que ver más como una responsabilidad ya desde los medios, las instituciones y de cómo se lo socializa. Muchas veces parecen lo mismo, se enmarcan en lo que tiene que ver con la posverdad, pero no es así. Se van a dar cuenta que hay determinados medios hegemónicos que generan las dos. Generan noticias falsas o muchas veces van y entrevistan a una sola persona en una marcha de los terraplanistas, por ejemplo. Espero que si hay alguna no se ofenda por estar hablando de ellos, pero entrevistan a una sola persona y lo presentan en los titulares como si fuera la gente, el pueblo, la magnitud. Eso se hacía mucho durante la década de los 90 y generar estos constructos abstractos, es la gente. ¿Quién es la gente? Y en realidad cuando vos ibas, en el título te decía, la gente opina que tal cosa. Y al final de la nota vos veías que la gente estaba conformada por una entrevista que se había hecho en la vía pública a 25 personas. Uno de los exponentes más grandes es el diario Clarín, tiene cualquier cantidad de estos ejemplos, y es uno de los que a la hora de generar este tipo de contenido siempre, no solo Clarín, hay muchos que hacen lo mismo, pero la idea es tener en cuenta esa situación y saber cómo tratar de trabajar lo que tiene que ver con las noticias. Recuerden, una forma de combatir esto, leer la noticia completa, no quedarse con los titulares. Muchas veces de los mismos manuales de estilo, los titulares van a decir otra cosa que difiere de lo que se encuentra en el contenido,
Y la mejor forma de empoderar nuestro discurso y de tratar de no caer en esto es chequear la fuente. Tratar de consumir fuentes que consideramos confiables y en todo caso, si tenemos un contrato de lectura que es muy potente con alguno de estos determinados medios hegemónicos, no se queden solamente con una versión. Acordémonos de esto que le estoy diciendo, esa porción de la realidad, de este encuadre, ese recorte. No se queden solamente con una fuente, sino vayan al contrario. Hagan esta suerte de River Boca y después saquen sus propias conclusiones. Me parece que es una de las formas que más nos puede servir a la hora del consumo de noticias. En ese marco, y entendiendo el consumo de noticias y entendiendo cómo funciona, también es muy importante entender que hay otro tipo de comunicación y que hay medios mal llamados alternativos y que se manifiestan en cuestiones que tienen que ver con comunicación popular, comunicación hiperlocal, que son los que van a tener específicamente datos concretos de nuestras situaciones. Hay referentes de influencia de determinadas zonas que nos van a servir. Ya no necesitamos seguir a un medio específico, podemos seguir determinados referentes. La vez anterior que abrí la cátedra de planificación traje una referente que había sido crucial a la hora de la cobertura del caso de Paula Perazzi, se llama Flavia Campeis, y ella misma es un referente donde uno puede ir a buscar información veraz, confiable. Hay muchos exponentes. Traigo el ejemplo de ella, ¿por qué? Porque casualmente hace una semana le pasó que ella había hecho una noticia sobre el colectivo travesti trans, que en el cuerpo decía una cosa, pero la gente que la tituló puso cualquier cosa, usó la palabra polémica, salió en el diario Síntesis de San Lorenzo, y cambió y desvirtuó totalmente lo que decía el cuerpo de la nota, que en realidad era algo positivo, y ya cuando ustedes vean que arranca con una palabra como polémica, traten de desconfiar de esa información o por lo menos lean la nota completa y muchas veces se van generando estas cuestiones. A veces los periodistas están trabajando en empresas, la empresa busca generar beneficio económico y muchas veces la gente que edita o los que tienen la última palabra a veces saben prácticamente nada de comunicación, tampoco saben prácticamente nada de marketing y uno no entiende por qué están en esos lugares, pero bueno, son las reglas del juego y muchas veces suele suceder. Por eso digo, no nos quedemos con una sola idea, tratemos de leer las notas completas. Yo sé que estamos cansados, consumimos de manera fragmentada, pero es una buena manera de, antes de compartir o viralizar algo o algún contenido que nos viene en base a esta comunicación 1 a 1 por WhatsApp, pensémoslo 2 veces. Y también hagamos una crítica profunda, sobre todo de determinados chistes que solemos hacer. Obviamente es algo que lleva un proceso y no lo vamos a lograr cambiar rápidamente, pero me parece que teniéndolo en cuenta y tratando de generar estas iniciativas o teniendo la mirada alerta y atenta para hacer la lectura crítica, lo vamos a lograr. Por último, ya finalizando, no capturé el nombre, pero seguramente por las imágenes van a saber de dónde viene esta noticia. Presten atención que el titular dice que padres de estudiantes rosarinos, y hago así con las manos porque ¿quién piensa en los niños? Yo me acuerdo de Los Simpsons, siempre hago la referencia a esa con mis estudiantes. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Bueno, padres de estudiantes rosarinos del séptimo armaron una gran movida para que los chicos terminen el ciclo en las aulas. Desde el 13 de octubre, relativamente reciente, era el inicio de este tipo de noticias que venían fogoneando esta situación, que después se convierte en una suerte de profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque después termina una gran movida de padres, y cuando nosotros vamos al cuerpo de la nota, vemos que era una entrevista que le hicieron a un par de mamás de la Dante, a quienes se sumaron un montón de madres y padres con la expectativa que los chicos puedan tener. Está bien, seguramente la entrevista se dio, pero un par de mamás de la Dante no son los padres rosarinos. Y quiero que quede claro, sobre todo en principio porque ya utilizar la palabra padres
cuando deberíamos utilizar familias, díganme si no las compañeras docentes, a cuántos papás ven cuando estábamos en la presencialidad, cuántos papás venían a las reuniones. Y seguimos con la notita, señores padres, son cuestiones que ya tendríamos que ir cambiando y, sobre todo en los titulares, hablar de familias o comunidades educativas, esas cuestiones. Pero para que se grafique, para que se entienda, este fue el inicio o el puntapié inicial de un cúmulo de este tipo de noticias que terminaron seguramente en que este movimiento se masifique y obviamente se genere alguna suerte de ruido, y que me parece que tenemos que tener ese tipo de lectura. Sobre todo, va para los compañeros y las compañeras reemplazantes, cuando se demoniza su figura, donde se repite todo el tiempo el tema de que son aspirantes. Al inicio de la pandemia, cuando la ministra demonizaba constantemente nuestra figura docente, y desde los medios de comunicación tradicionales, le hace Canal 3, el noticiero más visto, yo recuerdo al inicio de la pandemia, en el noticiero más visto de los mediodías, salían a hablar de esos temas, y no solo eso, periodistas informados que entienden estas cuestiones, generaban toda una suerte de asentir, de acompañar esto que se estaba diciendo, y me parece que hay que entender esa lógica de los medios como empresa, y tener esa lectura crítica, porque si no nos quedamos solo en la catarsis y solamente en decir, vieron lo que dijeron, vieron lo que pusieron, y en realidad muchas veces lo que pusieron, y es fácilmente chequeable, fácilmente buscar la noticia, ver dónde está el error, ver que el titular es tendencioso, y en ese sentido creo que vamos avanzando hacia esta idea de empoderar el mensaje docente en lo que tiene que ver con la comunicación digital interactiva. Y para avanzar en eso, tiene que ver también con el armar estrategias para empoderarnos y tratar de llevar nuestro mensaje. En este caso, desde los gremios, la idea es, sobre todo porque no se pudo estar en la calle como se debía estar por los protocolos, la idea es tratar de potenciar todas estas herramientas para precisamente hacer esta lectura crítica, y que en el futuro podamos tener este empoderamiento que necesitamos para que nuestra voz se escuche, y que todos, y no solo eso, que se escuche nuestra voz, sino que lo llevemos a nuestros estudiantes. Eso se los voy a pedir, por favor. Se necesita cada vez más alfabetización en TIC y en medios de comunicación, esta lectura crítica que les planteé, que la pueden hacer de manera transversal. Cualquier cosa, si necesitan materiales, me preguntan, y yo siempre voy a estar a disposición. Bueno, con eso terminaría y iría cerrando la presentación. Si hay alguna consulta, la vamos a responder a continuación. Lo que hay, Román, es mucho agradecimiento. La verdad que las compañeras se van mostrando muy interesantes, muy interesadas en lo que vas planteando. Y creo que sí, que nos queda el desafío abierto en varios aspectos. Uno de ellos es en poder profundizar esto, y fundamentalmente la última parte, que es como que nos sentimos tan identificados con lo que nos ha ido pasando más de una vez, en esto de leer algo que entendíamos que era algo que pasaba y que en realidad no era tal, y también nos hace replantear y repensar algo que venimos haciéndolo desde hace rato acá con Pedro y con los compañeros de prensa, es en esta nueva forma de comunicar que queremos empezar a dar, y cómo tenemos la idea y la intención de que la página del ENSAFER Rosario pueda ser la página que puedan tomar cada una de las compañeras como voz de expresión. Es un desafío que tenemos para el año que viene, y sin duda vamos a estar convocándote para profundizar y para ver qué herramientas y qué mecanismos nos conviene utilizar. Creo que es uno de los mejores caminos que se pueden seguir. Perdón, a ver. ¿Ahí se escucha? Bien. Decía que creo que es uno de los mejores caminos que podemos tomar en esta lógica por eso yo hablaba de pensarnos como productores de contenido y como medios propios. Y sobre todo porque es como que estamos peleando contra Goliat, en este caso. Los medios tradicionales tienen un poderío económico, y ya sabemos
cómo se maneja la pauta a nivel, la pauta económica de los estados, a nivel comunicativo, que a veces hace que se silencien determinadas noticias. Si no, pregúntenle a los compañeros de otras seccionales donde habían hecho movidas, sin ir más lejos, creo que fue en Venado Tuerto, donde se generó este aula en lucha que generó un impacto muy potente, donde en los medios, y estoy hablando de medios importantes, medios reconocidos acá en la ciudad de Rosario, habían publicado notas y a las pocas horas primero se había cambiado el contenido de la nota y después había desaparecido. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿cómo hacemos para empoderar nuestro mensaje y que llegue, si no es generando nuestro propio contenido y que las compañeras y compañeros entiendan que el sitio de referencia tiene que ser la página, en este caso del gremio, si es una escuela, el sitio de referencia debería ser la página institucional de la escuela. Siempre habría que ir a buscar las noticias en la institución oficial. Obviamente va a llevar un trabajo, un tiempo, es un proceso, pero si empezamos con esta lógica vamos a tratar de tirar abajo todo lo que tiene que ver con la desinformación, con esta cuestión de infoxicación que yo decía, estos mensajes que nos llueven. Sobre todo, esto es un tema de discusión con uno de los compañeros del gremio. Él dice que yo siempre pienso mal de los medios de comunicación, y en realidad por esta cuestión de las circulares, yo digo que la circular te llega a destiempo, que la circular te llegue los viernes a la noche, que la circular te llegue en una lluvia, yo digo, no es un error, eso lo hacen adrede y es una forma de ganar tiempo, y lo entiendo desde ese punto de vista, analizándolo de la comunicación, o pensándolo, ¿qué opciones tendría yo para dilatar el tiempo o para romper la comunicación desde el otro lado? Porque siempre hay que hacer esos ejercicios. ¿Cómo lo pensaría al revés? En este caso lo estamos pensando para empoderarnos, pero pensemos cómo es la lógica de generarnos daño, porque hay alguien que evidentemente está manejando esas campañas y evidentemente estas cosas las planifican y las piensan. Y por eso yo insisto, para mí no tiene que ver con teorías conspirativas, para mí tiene que ver con que no son errores, son ejercicios pensados y planificados con el solo hecho de generar tiempo y tratar de no tocar la caja. Pero bueno, eso ya es una opinión personal política, si se quiere, y bueno, después eso es debatible. Pero siempre la recomendación es basarnos en el chequeo de las fuentes, en los datos concretos, y en tratar de salir de la lógica de los algoritmos, que tiene que ver con darnos ese margen de tomar decisiones cuando evidentemente no la tenemos, porque la mayoría de todas estas herramientas están pensadas para que no tomemos decisiones, están pensadas para el placer, están pensadas solamente para el entretenimiento, para tenernos todo el día acá adentro. La mejor alternativa que se me ocurre es tomar las riendas de nuestro propio feed y tratar de ir generando. Y si ustedes tienen, por ejemplo, una amiga que hace mucho no ven y que dice, pero no me escribió más, no es porque no te escribió más, es el algoritmo que no quiere que estés en contacto con ella, porque entiende que vas a estar más en las redes en contacto con otras. Pero lo que puedes hacer es directamente salir de ahí, escribirle y tratar de generar otro tipo de interacciones, y seguramente vas a poder dejar de seguir un montón de páginas que no necesitas y seguir referentes, como te decía, que sabes que más o menos están validados. Y tampoco entremos en lo otro, de escuchar solo una voz, porque ahí también nos va a pasar lo de la burbuja de filtro, que nos van a aparecer contenidos referidos a esa sola voz. Y la idea es siempre tener las dos campanas y después que saquemos nuestras propias conclusiones. Perfecto, Román, clarísimo, lo adelantábamos, ya te habíamos visto y te habíamos disfrutado en esa asamblea. Sé que nos quedan un montón de cosas pendientes. Acá está, estamos con Pedro en el sindicato, está Daniela, secretaria de Cultura también, que fuimos pensando este ciclo de charlas con ella. No queda más que agradecerte y comprometerte para armar un buen ciclo
de charla donde poder profundizar todo lo que hoy fuimos de alguna manera fuiste presentando para terminar de darle contenido y forma y poder, esto que vos planteás, empoderarnos en la comunicación y hacernos dueñas y dueños de nuestra posibilidad de comunicar, que creo que es lo que más por allí nos ha estado costando este año, a pesar de parecer que teníamos todo abierto, en realidad se nos complicaba. Así que bueno, agradecerles a todas y a todos que hayan estado hoy acá, invitarlos, si me permitís, Román, un segundito, para la semana que viene, tenemos la última charla de este ciclo, va a estar muy interesante, los invito porque realmente la van a dar los compañeros de prensa y la va a estar dando Pedro. La charla es sobre plataformas, cómo optimizar el uso de estas plataformas que venimos usando y que, bueno, hay alguna probabilidad que tengamos que seguir haciéndolo, así que están todos invitadas para la semana que viene. Espero hayan disfrutado, personalmente acá lo disfrutamos un montón a Román, así que muy agradecidos a todas y a todos por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene. Aplausos, Román. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Chao, Pumba. Nos vemos.